Queridos hermanos, paz a todos ustedes. Me alegra mucho, me entusiasma mucho saludarles. Me siento muy agradecido con el Señor por esta hermosa oportunidad. Presentarnos para rogar a Él su dirección, la dirección de su Santo Espíritu. Así que vamos a orar, hermanos. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque tú tienes pan, tú tienes alimento para nosotros, tienes las manos abiertas, tienes el brazo extendido, tienes tus labios llenos de amor para compartir con nosotros tu palabra, para compartir con nosotros el mensaje, la palabra que puede transformarnos, que puede llenar nuestras vidas de gozo, de alegría, puede darle una nueva dirección a nuestra existencia, que puede renovarnos. Te pedimos que nos hables esta noche, que nos permitas escucharte, que nos permitas oír tu voz hablándonos al oído suavemente. Señor, que nos permitas oír el grito de tu corazón llamándonos hacia ti. Pero también, Padre, permítenos tener un corazón que esté dispuesto no solamente a escucharte, sino a dejarse transformar por esta palabra. Te agradecemos por todo, Señor, y pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta noche, que es la noche de apertura de estas campañas, de esta jornada de evangelización, de esta jornada en la que vamos a compartir con ustedes buenas noticias, porque eso es el Evangelio, eso es la palabra de Dios. Son buenas noticias siempre, siempre serán buenas noticias. Y hoy tengo una buena noticia para ustedes, y es que tenemos una puerta. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Y para que podamos entender de qué se trata esta buena noticia, para poder profundizar en la magnitud, en lo importante que tiene, la importancia que tiene esta noticia para nosotros y cómo nos afecta positivamente, quiero invitarles a que busquemos un texto bíblico en el cual nos vamos a apoyar, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, y que tomen por favor sus Biblias y vamos a leer este texto. Y voy a leer a partir del verso 1 hasta el verso 10. Muy bien. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que no son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Verso 6. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá en entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Amén. Hermanos,
Jesús es la puerta. ¿Y esto qué significa para nosotros? Bueno, pues en primer lugar necesitamos entender qué es una puerta, cuál es la función que cumple una puerta y en particular a qué se refiere en este pasaje esta imagen de la puerta. Una puerta es un artefacto que utilizamos para diferentes propósitos, pero generalmente es para limitar. Las puertas tienen el propósito de establecer un límite entre un espacio y otro, para separar estos límites. Pero al mismo tiempo que las puertas separan los límites, permiten ya sea el acceso o cierran el acceso de un lugar a otro. La puerta está cerrada, se limita el acceso. Si la puerta está abierta, se permite el acceso. Entonces, cuando hay un espacio en el que requerimos o abrirlo o cerrarlo, dependiendo de lo que necesitemos, pues es donde colocamos una puerta. En nuestras casas ponemos puertas, en las calles, bueno, si nosotros queremos protegernos de lo que hay afuera en la calle, ponemos una puerta en nuestra casa. Queremos tener privacidad en nuestras habitaciones, ponemos una puerta. Y cuando queremos esa privacidad, cuando queremos esa seguridad, cerramos la puerta y entonces nos sentimos en un lugar privado, en un lugar resguardado. Entonces la puerta es el punto de acceso. La puerta es el punto que nos permite entrar o que nos permite salir. Lo mismo, la puerta cierra que también abre. Lo mismo restringe, limita el acceso a un espacio, pero también lo abre, lo permite, dependiendo de en qué condiciones esté la puerta. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo, en el texto que acabamos de leer, Jesús pone el ejemplo de una puerta que está en un corral de ovejas. Hay un redil, se llama, y el redil, pues es un espacio donde se guardan a las ovejas durante la noche o durante tiempos de inclemencia del tiempo, y se meten a las ovejas ahí para resguardarlas, para mantenerlas protegidas. El corral generalmente en aquellos lugares era un espacio formado con piedras, juntaban piedras, se formaban como una pared alrededor, y ahí se metía a las ovejas y se ponía una puerta. También en algunos otros lugares ese corral se formaba con espinos. Cortaban algunos arbustos llenos de espinos y se colocaban alrededor cuando, por ejemplo, los pastores iban lejos de su casa a buscar pastos para alimentar a sus ovejas, llevaban al rebaño y allá en la soledad formaban un espacio para proteger a las ovejas durante la noche, sobre todo de los lobos o de cualquier fiera que pudiera devorarlos, incluso de alguna persona extraña que quisiera robarse a las ovejas. Entonces, durante la noche se formaba ese corral con espinos, con arbustos espinosos, y las ovejas se les introducía en ese espacio, pero había que dejar una puerta. Y a veces el propio pastor se colocaba como puerta. Él se acostaba en la entrada de ese espacio y ahí dormían. De tal manera que si alguna oveja quería salir, él se daba cuenta porque lo despertaba, o si alguna fiera se acercaba, él podía notar y podría responder rápidamente para defender a su rebaño, para alejar a las fieras, para ahuyentar a los devoradores y de esa manera defender a sus ovejas. Entonces Jesús toma esa figura de un pastor que lleva sus ovejas o que tiene sus ovejas cerca de su hogar, pero las resguarda en un redil, en un corral. Y bueno, eso indica, en primer lugar, el deseo del pastor de proteger a sus ovejas, de cuidar a sus ovejas. Y aquí lo importante es que Jesús no se centra en el corral, sino él pone su mirada en la puerta, en ese lugar de acceso, en ese lugar, ese espacio, ese espacio que se ha dejado ahí para poder introducirse o poder salir, de tal manera que él determine quién entra y determina también quién sale.
determina cuándo se entra y determina cuándo se sale. Entonces, él en el texto que acabamos de leer dice que en primer lugar, él se refiere a que hay personas o hay personajes que no entran por la puerta del redil, del corral, sino que trepan por otro lado porque son ladrones o son bandidos. Y aquí Jesús, en estas palabras, ya nos está introduciendo con varios personajes. El primer personaje sería la puerta, el segundo personaje serían las ovejas y el tercer personaje sería el ladrón. En este texto encontramos que Jesús se hace referencia a tres figuras. La puerta, que es el pastor al mismo tiempo, que hay que recordar que el pastor muchas veces se dormía ahí en la entrada como puerta, él hacía la función de puerta, y después menciona a las ovejas y después menciona al ladrón. Y el ladrón dice, para poder robar a las ovejas, evitaría entrar por la puerta, buscaría la manera de saltarse por otro lugar para entonces robar a las ovejas. Jesús aquí describe una realidad humana, una realidad de todos los seres humanos que experimentamos constantemente, y es que estamos, los seres humanos, nuestra vida, siempre estamos expuestos al robo, siempre estamos expuestos al hurto, estamos expuestos no solamente a que nos roben propiedades, pertenencias nuestras, sino incluso que nosotros seamos robados, que nosotros seamos hurtados, que nosotros seamos arrebatados de nuestro dueño para pasar a ser dueños de otro. Eso es un hurto, es un robo. Y los ladrones de ovejas hacían eso. Extraían a la oveja del corral y la llevaban para venderla al carnicero, para venderla a otro pastor, o incluso para ellos mismos matar a la oveja y hacerse de su carne, de su piel. El ladrón es un personaje sumamente peligroso. Es un personaje que está constantemente atentando, que está constantemente amenazando a las ovejas. Por eso las ovejas necesitan un redil y necesitan una puerta que los proteja, que cuide de ellos, que vigile por su bienestar. Ahora, esto, hermanos, esto, amigos, debe de llevarnos a tomar conciencia precisamente de nuestra propia realidad, porque necesitamos entender que en la vida, que en el mundo donde nosotros nos desarrollamos, personas vivimos, estamos constantemente expuestos precisamente a los ladrones. Estamos expuestos al robo, estamos expuestos a que se nos robe lo que es nuestro. Y aquí podríamos pensar en varias cosas, pero voy a centrarme precisamente en este peligro que Jesús mismo señala. Fíjense, por ejemplo, y muy claramente, en el verso 10. Ahí mismo en el capítulo 10, en el verso 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Entonces, hermanos, aquí el desafío o la invitación de esta noche es que usted y yo hagamos de Jesús la puerta de nuestra vida. Hagamos de Jesús la puerta de nuestra vida. Si usted y yo hacemos de Jesús la puerta de nuestra vida, hay que recordar que hay ladrones. Y hay tres acciones que Jesús narra en esta parte de la Escritura acerca de los ladrones. El ladrón roba, el ladrón mata y el ladrón destruye. Si usted quiere repetirlo, dígalo. El ladrón roba, el ladrón mata y el ladrón destruye. Todo aquel que quiere llegar a nuestra vida, pero no pasa por Jesús, tiene el propósito o de robarnos, o de matarnos, o de destruirnos. Ese propósito tiene. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos a hacer nuestras tareas diarias, siempre por la calle vamos a encontrar ofertas, ¿cierto? Encontramos quien nos quiere vender fruta, quien nos quiere vender comida, quien nos quiere vender un producto o un servicio.
Siempre está la persona que quiere vendernos algo, que quiere ofrecernos algo. Y entonces cuando nosotros vamos caminando por la calle, necesitamos, en primer lugar, saber si nosotros accedemos, si nosotros decimos sí a esas ofertas, a eso que nos están ofreciendo. Si alguien nos ofrece pan, si alguien nos ofrece una fruta, si alguien nos ofrece comida o nos vende un libro, si alguien nos vende un servicio de telefonía, de internet o un servicio para nuestro auto, un mecánico, o sea, siempre vamos a encontrar ofertas por todos. Y nosotros tenemos que aprender en la vida a filtrar. La puerta es como un filtro. Lo que dice Jesús es que el que no pasa por ese filtro, el que no pasa por la puerta, es un ladrón. ¿Para qué usamos nosotros los filtros? Nosotros usamos los filtros precisamente pues para diferenciar, para separar aquello que es benéfico de lo que no lo es. Usamos filtros en el té, usamos filtros en el café, usamos filtros del aceite en los vehículos, usamos bloqueadores solares que son filtros, son cremas que filtran los rayos que nos pueden dañar la piel de aquellos que no nos dañarían, que al contrario nos producirían un beneficio. La labor del filtro siempre es separar aquello que nos hace bien de lo que nos puede hacer mal. Aquello que nosotros queremos obtener. Si, por ejemplo, hacemos un té, ponemos nuestra ollita a hervir agua, le colocamos la planta y suelta su sustancia, para podernos tomar ese té, tenemos que pasar el té por un filtro que separa todo lo que nosotros no queremos que entre en nuestro organismo y quedarnos solamente con lo que nos va a beneficiar. Jesús es como la puerta, es ese filtro, nos ayuda en nuestra vida a diferenciar aquello que nos puede beneficiar de lo otro que nos puede perjudicar. Que debemos entender esto, hermanos. Dentro de todas las ofertas que hay en el mundo, está lo que nos quiere beneficiar, pero generalmente, y la mayoría de las ofertas, buscan la manera de perjudicar, de sacar una ganancia de nosotros, y a muchos de estos comerciantes, de estos ofertantes, no les interesa nuestro beneficio, generalmente les interesa sacar un provecho. Y yo no quiero hablar mal de los comerciantes, no, es saludable, ¿no? Es algo bueno que nos puede ayudar y que nos ayuda muchísimo. A través de los comerciantes, pues obtenemos productos, pero siempre tenemos que saber si la fruta que vamos a comer es buena, si no es buena, si el precio que nos están ofreciendo es el adecuado o está exagerado. Eso siempre lo aplicamos. Pero, ¿qué pasa con las decisiones que no son las decisiones diarias, que no son esas decisiones que tomamos respecto a los productos, respecto a lo que compramos o no, sino las decisiones que tienen que ver con lo más importante que es nuestra vida? Porque si nosotros nos equivocamos, dice Jesús, podemos caer en manos del ladrón que roba, que mata y que perjudica, que daña, que destruye. Si nosotros nos equivocamos en estas decisiones, podemos entregar nuestra vida a cosas que nos destruyen, que nos perjudican, que nos dañan, pero también a cosas que pueden terminar matándonos, pueden quitarnos la vida. En el mundo, por ejemplo, hay mucha gente que se está suicidando. El número de suicidios en el mundo ha crecido impresionantemente, exponencialmente. No solamente por causa de la pandemia, sino precisamente por causa de muchas personas que caen en manos de engaños, terminan creyendo que la vida es una fantasía, y cuando se dan cuenta que no es así de fantástica, que la vida no es como muchas personas nos la quieren presentar, entonces decepcionados, fuerza, desesperanzados, terminan suicidándose, terminan quitándose la vida. Caer en manos de un ladrón, de alguien que puede robarnos la vitalidad, de alguien que puede robarnos la alegría de la vida, el gozo de la vida, de algo. No nada más podemos caer en manos de alguien, sino de algo. Las drogas, las deudas, como el materialismo. Podemos caer en manos de todo eso que puede robarnos el gozo, la alegría de la vida,
la fuerza de la vida y finalmente puede robarnos la vida, puede perder la vida. Así que necesitamos aprender a tomar decisiones y la decisión principal es esta decisión en la que nosotros vamos dirigiéndonos, caminando hacia el encuentro con una vida plena. Y por eso Jesús pone la diferencia. Él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El versículo 10, la segunda parte que acabamos de leer, Jesús compara lo que hace el ladrón con lo que él hace. Y él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida, para que la tengan en abundancia. Ahora, por favor, pónganlo en la balanza. Si yo le dijera a usted, elija, ¿qué quiere, al ladrón o quiere a la puerta? El ladrón viene para matar, el ladrón viene para hurtar, el ladrón viene para destruir. La puerta, que es Jesús, está puesta en nuestra vida, quiere colocarse en nuestra vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué elegiría usted? ¿Con qué se quedaría? Ahora, el camino para que nosotros tengamos vida abundante, para que nosotros tengamos una vida plena, porque Jesús hace esta diferencia. La vida que Él ofrece no es vida solamente en términos de tiempo. Es decir, no nos ofrece solamente una larga vida, o como algunos entenderían, la vida eterna como una vida después de la muerte que nunca se acaba. ¿Para qué queremos una vida eterna si no tiene calidad de vida? Lo que Jesús nos ofrece no solamente es una vida larga, sino además es una vida que en calidad es la mejor vida posible. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Ahora, quien toma a Jesús como su puerta, entonces tiene la garantía de que Jesús funciona como un filtro que lo libra del daño, que lo libra del robo, que lo libra de caer en manos de personas, de cosas o de seres que pudieran dañarnos la vida. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se habla de Satanás, se habla del diablo, que es esa realidad espiritual que está en el mundo, que busca robarnos la alegría, el gozo, la vitalidad, la fuerza para vivir y sobre todo busca robarnos la vida. Entonces, ¿qué sentiría usted? Yo no quiero causarle miedo ni pánico, ni que usted ande por la vida cuidándose, pero sí tiene que ser consciente de algo. Hay alguien que está buscando su vida. Hay alguien que está buscando robarle a usted el gozo. No solamente son esas personas malévolas que están tramando cómo quedarse con nuestro dinero, quedarse con nuestras ganancias, sino es robarnos la vitalidad, robarnos la fuerza, robarnos la vida. Y Jesús, cuando vino, Él se enfrentó a los líderes de su tiempo, que eran los líderes religiosos. Fíjense bien, eran propiamente los líderes religiosos de Israel quienes hacían la función de ladrones, porque ellos utilizaban la religión para sacarle dinero a la gente. Ellos utilizaban la religión para mantener a las personas bajo su dominio. Ellos utilizaban la religión para hacer que las personas estuvieran sometidos a ellos y de esta manera sometidos, oprimidos y abusados, porque se abusaba de las personas más pobres, de las personas más ignorantes, de las personas más débiles. Estos líderes, cuando Jesús los confrontó, Él dijo, ustedes son ladrones, ustedes no están acercándose a las ovejas para darles vida, ustedes están acercándose a las ovejas para sacarles dinero, están acercándose a las ovejas para quitarles la fuerza, la alegría de la vida, porque les ponían cargas muy severas con una religión que los oprimía. En cambio, Jesús ofrece un camino de libertad, ofrece un camino que nos da plenitud de vida. Por eso, yo quiero invitarle esta noche a que usted haga de Jesús su puerta, la puerta de su vida. No solamente porque sabemos que hay un ladrón que busca la manera de robar y de matar y de destruir, sino porque Jesús, como puerta, es lo que nos da acceso y nos da la seguridad y la garantía para movernos con entera libertad. ¿Qué hace usted de Jesús la puerta de su vida? Usted se moverá en la vida con entera libertad.
no solamente estará salvo, sino se podrá mover incompletamente. No hay mayor bendición, hermano. No hay mayor bendición que sentirse seguro y confiado mientras uno camina por la vida. Y solo la puerta, que es Jesús, puede ofrecernos esa clase de libertad y de confianza. Esto me recuerda el Salmo 23, en donde dice, se habla del buen pastor, pero al final, en los versículos finales, el salmista dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiados. Esta es una bellísima imagen de Dios, porque nos hace recordar o nos lleva a imaginar, a tener una idea de una persona que está adentro de la casa de otro que lo ha recibido, que le ha abierto las puertas para entrar a su hogar y le pone una mesa y le pone un banquete delante de su mesa y dice, siéntate a comer. Le llena la copa, rebosa la copa, casi se derrama la copa, le sirve un platillo, un buen banquete y la persona se sienta a disfrutar. Pero esa persona, la que dice el Salmo, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es una clave muy especial en ese texto. ¿Por qué? Porque nos hace ver que esta persona está dentro de la casa, pero no está en una posición muy cómoda, que digamos. Afuera de su casa hay angustiadores. ¿Sí? Hay personas que lo buscan, personas que buscan su mal. Este salmo recuerda una práctica que había en la época y que todavía existe entre los orientales, que es la tradición de ser hospedadores. La tradición de hospedadores consiste en que si una persona recibe en su casa a otra y la hospeda, esa persona se hace responsable del bienestar de aquel al que ha hospedado. Y la tradición es posible incluso que el propio hospedador ponga su vida para defender al que está dentro de su casa. Mientras está dentro de su casa, se hace responsable de su seguridad. Entonces, aquí, en esta imagen, hay personas que buscan el mal, que buscan dañar, que angustian al peregrino, que buscan que buscan al caminante y angustian su vida. Pero cuando entra a la casa de Dios, cuando entra a la casa del Señor, entonces él se siente a gusto y se siente confiado, porque sabe que su hospedador está resguardándolo, está guardándolo de sus enemigos, está cuidando de su vida, así que él puede sentarse tranquilamente delante del banquete que le han servido, disfrutar de la bebida que le han ofrecido y disfrutar de aquella noche de la bendición de estar en la casa de su hospedador, de su anfitrión. Él se siente confiado. Dice, puedo sentarme a la mesa y disfrutar en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por los días. Esta imagen que Jesús nos presenta en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, donde él dice, yo soy la puerta, él dice así. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo y se moverá con entera libertad. Hermanos, Jesús nos ofrece una enorme libertad. Si Él es la puerta de nuestra vida, no solamente estaremos a salvo de los ladrones, sino además estaremos en libertad para entrar y salir, para movernos con completa libertad en la vida, sabiendo que Jesús, que es la puerta, nos cuida de esos ladrones y nos da un espacio muy amplio en el cual podemos movernos. Algunas personas equivocadamente piensan que la religión, que si se meten a una iglesia, que si aceptan a Jesús, entonces la iglesia es puro, no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá. Y dicen, yo no quiero entrar a tu iglesia, porque en tu iglesia todo prohíben, porque en tu iglesia todo dicen que no, porque en tu iglesia todo están siempre limitándote. Yo quiero libertad.
Y entonces esas personas equivocadamente piensan que la libertad está en el mundo y se entregan al placer, a los bailes, se van a tomar, andan con una vida desordenada y terminan siendo esclavos de eso a lo que se entregaron, con una vida destruida, con una vida perdida, con una vida en la que pierden cosas muy bellas como una buena familia, una vida tranquila, una vida de paz. Y entonces donde creían que estaba la libertad, terminaron siendo esclavos, terminaron destruidos, muchos han terminado muertos. Yo quiero decirte que hacer de Jesús la puerta no es un camino de no, no es un camino de prohibiciones, no es un camino en donde tu vida es puras restricciones. Lo que dice Jesús es que el que pone a Jesús como su puerta encontrará libertad. Se podrá mover, ir y venir, porque la verdadera libertad está en Jesucristo. Porque la verdadera libertad está en seguir a Jesús, su ejemplo de vida, y hacer caso de sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. La verdadera libertad está en Jesús, porque esa libertad nos conduce a la vida, esa libertad nos conduce a una vida fuerte, a una vida gozosa, a una vida llena de alegrías, de satisfacciones. En Jesús, que es nuestra puerta, encontraremos verdadera libertad. Y la libertad es que podemos sentarnos a disfrutar del banquete que nos ofrece en presencia de nuestros buscadores. Finalmente quiero decirte que si tú aceptas a Jesús como tu puerta, si tú haces de Jesús tu puerta, dice él, hallarás pastos. Esa es también una hermosa expresión. Y como les decía, la puerta no solo se cierra ante los peligros. La puerta no es solamente para estar cerrada y evitar que los peligros entren. También la puerta es, sobre todo, un espacio que nos permite abrirnos a grandes oportunidades. Jesús, si es nuestra puerta, se cierra cuando estamos ante peligros, pero también se abre cuando estamos frente a las mejores oportunidades de nuestra vida. En Jesús tenemos pastos. ¿Qué son los pastos? Bueno, en ese ambiente de los pastores, en ese ambiente pastoril, encontrar pastos, que un pastor lleve a sus ovejas hacia lugares y de pronto encuentra un hermoso pastizal donde sus ovejas están gorditas, disfrutan de los pastos, del agua, las ovejas más pequeñas saltan, brincan, van de un lado para otro. El pastor disfruta ver a sus ovejas ahí corriendo, creciendo, fortaleciéndose en medio de esos pastos donde incluso son tan altos que las ovejas se pierden. Jesús anhela que tu vida sea así. Jesús anhela que tú en tu vida encuentres plenitud, encuentres espacios donde tú puedas crecer, fortalecerte, ser robusto o robusta, vivir con alegría, saltar de felicidad junto a Él. Jesús busca para ti pastos. Él no es como esos comerciantes que buscan cómo sacarte dinero. Él no es como esos religiosos que buscan engañar a la gente para sacarles dinero, que siempre están buscando cómo quitarle sus propiedades, sacar ventaja. Jesús, por el contrario, busca que tú tengas pastos. Y fíjate cómo estos tres elementos ya sirven como un filtro. Dice Jesús, el que hace de mí su puerta, el que hace de mí su puerta, será salvo, estará salvo del ladrón. Se moverá con entera libertad, entrará y saldrá, y finalmente y hallará pastos. Si en tu vida estás en constante amenaza, si en tu vida te encuentras en circunstancias que te están robando el gozo, que te están robando la alegría de la vida, que te están robando la visión del futuro, si tú estás en medio de circunstancias que te están matando lentamente, que te ahorcan, que te asfixian, que te oprimen, si tú estás en medio de situaciones que te están destruyendo, que están destruyendo a tu familia, que están destruyendo tu futuro, que están destruyendo tu corazón, que están destruyendo tu mente, que están destruyendo tu cuerpo, creo que es tiempo de que vengas a Jesús y lo hagas la puerta de tu vida. Porque si tú vienes a Jesús, o le aceptas que Él vaya a tu vida y se convierta en el filtro, se convierta en la puerta de tu vida, tú vivirás dentro de su rebaño,
Vivirás dentro de su redil y Él siempre estará ahí, puerta, poniéndote a salvo, permitiendo que te muevas con libertad y guiándote hacia pastos de luz, hacia una vida llena de oportunidades. Haz de que la puerta de ti y entonces encontrarás estas bendiciones. Yo te invito a que lo hagas la puerta. Así que ahí donde tú estás, piensa en todos estos aspectos. Y si tú necesitas que Jesús se manifieste en tu vida como puerta, entonces esta noche dice, yo te pido que cierres tus ojos, te invito a que cierres tus ojos ahí donde quiero orar por ti. Querido Dios, sabemos que la vida no es sencilla, que no es fácil. Hay muchas experiencias, hay muchas situaciones, hay muchas personas, hay instituciones, hay poderes en el mundo que atentan constantemente contra nosotros. Esta noche yo quiero pedirte por las personas a quienes se les ha arrebatado el gozo, a quienes les han robado la libertad. Quiero pedirte por las personas que viven en una condición de destrucción, porque les ha robado esa tranquilidad en su vida, porque han perdido la esperanza, porque han perdido la vitalidad, el gozo, la alegría de vivir. Te pido por ellos, Señor. Ellos te necesitan, nosotros te necesitamos. Necesitamos que tú te coloques como la puerta de nuestra vida y nos defiendas. Necesitamos que tú te coloques como la puerta de nuestra vida, la vida de nuestros hermanos, para que estén a salvo. Señor, si alguno necesita experimentar esa salvación, esta noche escúchalo. Ve su dolor, ve su tristeza, ve esa condición en la que se encuentra y líbralo, Señor. Ponle a salvo, llévalo a tu redil, tráelo a tu rebaño, tráelo y mételo dentro de tu corral donde estará salvo, Señor, porque ahí tú te colocarás como la puerta y no permitirás que sea destruida su vida, no permitirás que se le robe el gozo y la alegría, no permitirás que se le robe la esperanza. Señor, colócate como la puerta de nuestra vida. Si alguien de mis hermanos se encuentra en estas condiciones, se ha alejado del redil, o se ha alejado del rebaño, hazle volver a ti, Señor. Si alguien se encuentra en peligro, expuesto, Señor, llámalo a ti. Hazle saber que lo amas nuevamente. Háblale al oído y permite que entre, que salga, que encuentre libertad en ti y que encuentre pastos. Padre, haz a través de la puerta que es Jesús, que nuestra vida sea robusta, que nuestra vida sea fuerte, que estemos llenos de vitalidad, que estemos llenos de alegría, que esta buena noticia de saber que Jesús es la puerta de nuestra vida, Señor, la podamos disfrutar, la podamos manifestar, la podamos compartir con otros. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes.